Bien, para finalizar la serie de ejercicios correspondientes a la unidad 3, vamos a concluir con el ejercicio número 9, el cual me dice que para un tipo de agua residual se reportan los siguientes datos encontrados a escala de laboratorio en un reactor de mezcla completa sin recirculación. Entonces, en este caso, yo ordené algún laboratorio o yo mismo realicé 5 experimentos, en los cuales tomé una muestra estándar de 300 miligramos por litro, que podría ser la muestra de agua residual que yo quiero analizar, y la dejé durante diferentes periodos de tiempo para evaluar cuál va a ser la concentración final, cuál va a ser la concentración de salida de ese reactor y cuál va a ser la concentración de biomasa de ese reactor, de sólidos suspendidos volátiles por litro. Entonces, tal y como recuerdan de la unidad 1, de la curva de degradación de sustrato, mientras mayor es el tiempo que permanezca el reactor funcionando, menor va a ser la concentración de sustrato de salida. Entonces allí me preguntan, determinar los coeficientes cinéticos K, K sub S, constante de saturación, tasa de crecimiento específico máximo, el rendimiento y la constante de respiración endógena. Entonces, fíjense aquí este ejercicio, normalmente estamos en los ejercicios anteriores, o en el ejercicio anterior mejor dicho, observábamos que ya nos daban las constantes directamente, pero eso normalmente a nivel de campo, pues no hay una tabla que me diga estas van a ser las constantes, necesitamos determinarlas. Y esta es la forma de hacerlo. Entonces el ejercicio A, pues me piden efectivamente cuáles son estas constantes. Y con esas constantes, después, si fuera más realista el ejercicio, pues yo podría realizar los cálculos de tiempo de retención, de concentración de biomasa de salida, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, por cuestiones de espacio, pues voy a tener que borrar la tabla. Para ello voy a construir otra tabla. Entonces, en la primera columna vamos a escribir lo siguiente. En este caso, lo que yo voy a hacer es linealizar la ecuación. Y vamos a colocar los siguientes. Bien. Coloqué directamente las 4 ecuaciones que voy a utilizar para determinar los coeficientes. Es importante señalar que en este caso tengo que dividirlas. Con las primeras 2 columnas yo voy a determinar ciertos coeficientes, y con las 2 siguientes columnas voy a determinar otros coeficientes. Tan solo que para ahorrar tiempo las coloqué todas inmediatamente. Entonces vamos con las primeras 2 columnas. Aquí es bastante sencillo, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula a los datos que me dan del laboratorio, y pues sencillamente construyo otra serie de datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de el tiempo de hidráulico por la concentración de biomasa, en este caso vamos a aplicarlo para el experimento número 2. Vamos a escribirlo por aquí. Para T igual a 2 días. Entonces sería el tiempo hidráulico, vamos a hacerlo aquí, entre S sub 0 menos S. Entonces el tiempo hidráulico serían 2 días por la concentración de biomasa, que serían 125 miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro, entre 300 menos el sustrato de salida, que en los datos del laboratorio me dicen que fueron 13 miligramos por litro. Y esto me da 0,871. En el caso de la segunda columna, en el cálculo es todavía más fácil, es 1 entre el sustrato de salida, que sería 1 entre 13 miligramos por litro. En este caso, para la linealización de las constantes, no es necesario las unidades, aunque yo las coloco para no perder la costumbre. Entonces,
1 entre S, 1 entre 13 y eso me da 0,077. Entonces, sencillamente repito estos dos pasos, los repito para todos los datos, para todos los experimentos, perdón. Entonces, para el experimento 1 voy a completar la tabla. 8. Y para la segunda columna, 0,143. Ok, entonces una vez aplicados estos pasos para para todos los datos, sencillamente lo que voy a hacer es aplicar una regresión lineal. ¿Por qué? Porque resulta que al momento de nosotros linealizarlo, voy a escribirlo por acá, al momento de nosotros linealizar la ecuación, tal y como lo expliqué en la clase teórica, nosotros obtenemos esta ecuación. El tiempo hidráulico por la biomasa, S sub 0 menos S, igual a K sub S entre K, entre 1 sobre S más 1 sobre K. Entonces, probablemente no lo vean directamente, pero si yo lo relaciono con la ecuación de la recta, yo tengo lo siguiente: Y va a ser igual a la pendiente por X más B. Entonces, esta ecuación que tenemos acá vendría siendo Y, esta ecuación, este parámetro que nosotros tenemos acá sería la pendiente, 1 sobre S vendría siendo X y 1 sobre K vendría siendo el punto de corte o B. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que teniendo datos, que en este caso sería este Y y este X, yo puedo hallar la pendiente y puedo hallar el punto de corte mediante regresión lineal. Entonces, aquí yo lo hago directamente porque la calculadora lo hace directamente, introduzco los datos en la calculadora y voy a obtener una serie de parámetros que serían, en este caso, R igual a 0,99. El parámetro R es muy importante porque él me va a decir que estos datos corresponden a una ecuación de recta. En este caso es muy preciso, difícilmente o creo que es imposible que llegue a 1, pero 0,99 es casi exacto. Ahora, si me diera 0,80, 0,76, 0,85, ya allí tendría que desconfiar. Tengo que revisar los datos para ver si cometí alguna equivocación en algún punto o efectivamente estos datos que yo calculé no corresponden a una ecuación de la recta. Por lo tanto, si no corresponden a una ecuación de la recta, yo no puedo aplicar la regresión lineal. Entonces allí tendría que observar si, bueno, en un caso real, tendría que observar si hubo algún problema en el experimento, si hubo algún error humano, si hubo algún tipo de variación externa, un factor externo que me haya causado ese dato anómalo, y por supuesto tendría que revisar cuál es el dato anómalo. Pero en este caso, como es un ejercicio, pues todo cuadra, todo es bonito, todo es perfecto, entonces me da 0,99. Y con eso, pues, puedo calcular las demás ecuaciones. Para este caso, A, el valor de A en la calculadora vendría siendo 1 sobre K, es decir, el punto de corte. Y este me da 0,31. Por lo tanto, al yo despejar K, obtengo que esto es 3,23 días. Perdón si no se ve mucho. Acá, 3,23 días. Días a la menos 1, perdón, porque es de primer orden. Entonces, la B vendría siendo, vendría siendo la constante de saturación sobre K, y esto es igual a 7,58. ¿Sí? Por lo tanto, K sub S, obviamente despejo, tengo el valor de B, tengo el valor de K,
de espejo y K sub S lo tengo multiplicando B por K. Entonces K sub S se vendría siendo B por K. Lo voy a colocar directamente, entonces sencillamente es el valor de B, que es 7,58 por K, que es 3,23. Esto me da 24,48 miligramos por litro. 24,48 miligramos por litro. Entonces, con estas primeras dos columnas, yo acabo de calcular cuál va a ser el valor de la constante de biodegradabilidad y cuál va a ser el valor de la constante de saturación. Vamos a ver con las otras dos columnas cómo calculamos los valores o los parámetros restantes. El procedimiento es exactamente el mismo. Voy a aplicar a los datos que obtuve del laboratorio, voy a borrar acá. A los datos que obtuve del laboratorio voy a hacer el mismo procedimiento. Calculo, relleno la tabla y aplico regresión lineal. Entonces, en este caso, igualmente para el experimento 2, yo tengo 1 entre el tiempo de retención hidráulico, que sería igual a 1 entre 2 días, y esto me da igual a 0,5. Esto para el caso del día 2. Y en el caso del, fíjense aquí, en el caso de la otra columna, pues sería el inverso a esta columna. Yo lo puedo calcular perfectamente sustituyendo datos. O lo que puedo hacer es invertir este valor que está acá. 1 entre el valor que obtuve aquí y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, yo lo sustituí para propósitos del ejercicio, pero para que sepan que eso es un truco que les puede ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, X por el tiempo sería 300 miligramos por litro menos 13 miligramos por litro entre 125 miligramos de sodio suspendido volátiles por litro por el tiempo que sería 2 días. Entonces esto me da 1,148. Bien. Entonces, vuelvo y repito. En este caso yo lo sustituí para los propósitos del ejercicio, pero ustedes pueden perfectamente agarrar el valor que obtuvimos anteriormente y colocarlo como denominador. 1 entre el valor que está acá y me va a dar exactamente lo que yo obtuve. Si quieren lo pueden probar. Voy a sustituir aquí los valores que calculé: 0,312, 0,5, 0,625, 0,909 y 0,909, 0,715, 1,148, 1,325, 1,903, 1,946. Entonces, una vez ya yo tengo mi tabla, voy a aplicar la regresión lineal. Entonces, el mismo concepto que vimos en las columnas pasadas, tan solo que aquí la ecuación linealizada cambia. Entonces, el valor de Y vendría siendo 1 entre el tiempo de retención hidráulico, que es igual a Y, o el rendimiento de transformación de sustrato, multiplicado por Z sub 0 menos S entre X por el tiempo de retención hidráulico, y en este caso, menos K sub D. El punto de corte va a ser negativo. Bien, esto sería Y. Y vendría siendo la pendiente, o el rendimiento vendría siendo la pendiente, y la constante de respiración endógena vendría siendo el punto de corte. Entonces, aplico regresión lineal, determino el valor de R, me da 0,99. Quiere decir que los datos de esta columna también corresponden a una ecuación de recta. Por lo tanto, puedo determinar con precisión cuál va a ser el valor de A, que en este caso es el punto de corte, menos K sub D, y esto me da menos 0,05 días a la menos 1. Entonces, lo que hago es esto igual a esto, pues el menos con el menos lo puedo cancelar directamente, entonces K sub D va a ser igual a 0,0 días a la menos 1. Me queda positivo. Y para el valor de B, que vendría siendo la pendiente, en este caso Y, va a ser igual
a 0,5 miligramos de sólidos suspendidos volátiles sobre miligramos de DBO última. Entonces, por último nos hace falta determinar cuál es el valor de mu máxima, que en este caso no lo obtengo directamente por las ecuaciones linealizadas, pero si observo su formulario hay una ecuación que me permite calcularla directamente. Voy a borrar esto por acá. Y obtengo mu máxima es igual a Y por K, por la constante de biodegradabilidad. Entonces, mu máxima sería igual a 3,25 10 a la menos 1 por 0,5 y esto me da mu máximo 1,625 10 a la menos 1. Entonces con eso finalizo mi parte A. Un detalle curioso de este punto es por qué Y en este caso yo lo coloco sin unidades, porque en el caso anterior yo lo colocaba miligramos de sólidos suspendidos volátiles sobre miligramos de DBO última, y aquí no. Si al multiplicar esos dos no obtendría unas unidades totalmente diferentes a 10 a la menos 1. La respuesta es que es válido hacer las dos cosas. Yo lo puedo colocar en unidades de miligramos de sólidos suspendidos volátiles sobre miligramos de DBO última, como también puedo colocarlo sin unidades, porque en la literatura este valor, como yo lo he llamado rendimiento, eso es, por lo general se expresa en porcentaje. Tiene unidades, es cierto, pero lo que quiere decir es que cuánto por ciento de los miligramos de DBO última se transforman en tejido celular en forma de sólidos suspendidos volátiles. Entonces, como podemos hablar de por ciento en forma de fracción, entonces sería 0,5 y así a secas, sin unidades. Entonces, por eso yo obtengo que mi mu máxima es de 1,625 días a la menos 1. Ahora, la parte B del ejercicio es una pregunta teórica. Exactamente me pregunta, justifique la aplicación de coeficientes cinéticos en el tratamiento biológico. Sin los coeficientes cinéticos yo no puedo calcular absolutamente nada de lo que hemos visto en ejercicios anteriores. No puedo calcular cuál es el tiempo de retención mínimo, no puedo calcular cuál es siquiera el tiempo de retención, no puedo calcular cuál va a ser la concentración o la producción de lodos que voy a obtener en ese reactor. Por lo tanto, al momento de operar ese sistema, al momento de entregarlo al cliente y decirle, o de llegar a una organización que tenga un sistema de tratamiento biológico y decirles, mire, usted va a invertir tantos miles de dólares, tantos millones de dólares, si lo quieren ver desde ese punto de vista, en manejo de lodos. Eso no lo van a poder hacer sin coeficiente cinético, o por lo menos no van a tener ni siquiera la idea cercana de cuántas toneladas, porque por lo general se maneja así en toneladas, cuántas toneladas de lodo van a tener que desechar, van a tener que transportar, van a tener que pedir permiso. Entonces, eso solo explicando un aspecto, solo el tratamiento de lodos. Ahora imagínense saber cuál va a ser la demanda de oxígeno, cuántos sopladores voy a colocar, cómo va a ser la distribución de mi sistema de inyección de aire. Entonces, nada de eso lo podríamos calcular sin las constantes cinéticas. Y por eso es que yo lo repito y lo repito, y quizás, por cuestiones prácticas de las condiciones de muchos inversionistas que buscan la economía posible y nosotros nos prestamos para eso, es importante los análisis de laboratorio y, si es posible, hacer pruebas a escala. En este caso, el enunciado me dice un modelo a escala aplicado al laboratorio. Perfecto. Colocaron un pequeño digestor en un laboratorio, hicieron pruebas y determinaron los resultados que nosotros vimos anteriormente. Pero lamentablemente muchos no lo hacen. Muchos se remiten a hacer cálculos en papel pensando que con eso les va a servir y que van a quedar como los mejores ingenieros del mundo, pero lamentablemente no es así. Entonces, esa es la importancia de determinar. Quizás este ejercicio es muy corto y muy simple, dirán ustedes, pero es de soberana importancia, porque a partir de aquí es que yo voy a llegar y voy a transformar estos parámetros que para cualquier persona que sea ajena al tema
no significan nada, no significan mucho, no lo van a entender. Estos parámetros son los que me van a poder transformar eso en cosas que sí se entiendan, en presupuestos, en equipos, en materiales, en procedimientos. Todo eso surge a partir, en gran parte, a partir de estas 4 o 5 constantes que están aquí. Entonces, eso es quizás lo más importante de esta pregunta.